Lorena Erasme, que ayer me hizo para su programa, me hizo una entrevista humana, muy, muy humana. Y me sentí muy, muy cómodo y agradecer. De vez en cuando es bueno uno aceptar este tipo de invitaciones, porque así uno como que ¿Quién fue? repasa una de la dinastía periodística de los Erasme. Ah, ya. Oye, qué bueno. Sobrina de Silvio y de Milín. Y agradecer también al grupo, al Centro Cuesta Nacional, que va a presentar en la edición de Orgullo de mi tierra, va a presentar un libro de fotos hermosísimas dedicado al Pico Duarte. Ahí me envió unas cuantas y la verdad es que esto es maravilloso lo que viene haciendo ese grupo lo hizo primero con las provincias, entonces busca lugares o temas emblemáticos de la dominicanidad y la verdad es que sí, un abrazo grande. Ellos van a presentar esto este jueves 20 en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. También al grupo Corripio, que invita al Premio Nacional de Literatura, otorgado por votación unánime al profesor Efraín Castillo, además de un gran literato, un publicista de armas tomar. Eso es importante. Pero miren, hay una anécdota que nosotros hacemos aquí cada cierto tiempo para explicar algunas cosas, y es aquello de Nicaragua, la lucha contra Somoza, que hubo un momento en que las hordas de Somoza asesinaron a un periodista norteamericano. Primer periodista norteamericano asesinado por las hordas de Anastasio Somoza. Entonces resultó que como era un periodista norteamericano, aunque Somoza había asesinado decenas y decenas de periodistas y activistas políticos, al ser norteamericano, cáspita, por fin la sociedad norteamericana se dio cuenta de lo asesino que era Somoza. A partir de ahí se creó un estado de opinión, de rechazo a Somoza en la sociedad estadounidense, y entonces los norteamericanos comenzaron a ser menos solidarios con su hijo de puta, como dijo Truman. Decía, no, pero que es sí, él será hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces hubo un momento, y eso pasó en una película que se llama Bajo Fuego, que protagonizó Nick Nolte. Entonces hay un momento en que una luchadora del ejército sandinista le dice a ese periodista, caramba, pero si nosotros hubiésemos sabido que por el asesinato de un periodista norteamericano, al fin Estados Unidos se iba a dar cuenta de los asesinatos de Somoza, quizás nosotros mismos debimos matarlo hace 50 años y nos hubiéramos evitado 10.000 muertos. Dije 10.000 muertos. Entonces ahora ha ocurrido algo muy lamentable que ya todos conocemos, se ha hablado mucho, un acto de difamación ya confeso, importante contra un grupo de periodistas, y a partir de ahí pues esto ha entrado otra vez a la agenda mediática, y tenemos varios días hablando de esto, y qué bueno. Pero ayer el presidente dijo algo interesante. Él cree que los medios que difaman no deben recibir publicidad gubernamental. Y tiene razón, presidente, yo lo apoyo, sería fantástico. Ahora, el problema es que surge la pregunta: ¿quién va a determinar quién difama o quién no difama? ¿Quién es culpable o inocente? Eso es interesante, porque ahí entra una subjetividad que solo puede superarla un juez. Sí, por más lamentable que sea. Entonces, esto es preocupante. ¿Por qué? Bueno, porque ocurre que es difícil usted atentar contra los periodistas, comunicadores, lo que sea, con comillas o sin ellas, que le ayudaron a hacer gobierno. Y no pienso solamente en el PRM, pienso en todos los gobiernos que gobierno han sido. Yo tengo unas hordas mediáticas que, estando yo en la oposición, me ayudaron. Y todo el mundo era ladrón, todo el mundo era un degenerado, todo el mundo era de todo. Llegué al gobierno y le voy a pagar mal a ese equipo que me hizo gobierno. Yo PRM, yo PLD, yo Partido Reformista, yo PRD. Entonces es un problema serio que ya viene ocurriendo con las oficinas de intervenir de espionaje telefónico.
¿Quién no las conoce? Aquí eso es público, pero muy público, absolutamente público. Ahora, ¿qué pasa? Como en la lucha electoral, la victoria no es importante porque es lo único que importa. En esa lucha electoral, esa campaña ardiente, esos días terribles de febrero, marzo, abril, antes del mayo electoral, los partidos ceden a la tentación de utilizar las cintas de grabación, en este caso son los archivos de grabación de sus adversarios. Ajá. Y si usted me utilizó a mi oficina ilegal de intervención telefónica, públicas de impunidad absoluta, si usted utilizó mis materiales, cuando usted llegue al gobierno va a actuar en contra mía. Y esto es peor, esto lo podemos llevar también al mundo del lavado de activos y del narcotráfico. Pero es que acá, ¿quién fue que financió la campaña del partido X en tal comunidad? ¿Quién fue? Ese señor. Entonces cuando tú seas gobierno cáspita, óyeme, al fin te diste cuenta que yo soy narcotraficante, que tuve un expediente en Boston, o en mis años en Nueva York. O sea, ahora fue que te diste cuenta que yo era un lavador de activos. Pero tú sabías que yo era un lavador de activos cuando tú me viniste a buscar. Entonces, esto presenta un problema sumamente delicado. Ahora se enfrenta el PRM a esto, pero mañana se va a enfrentar el PLD o la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿dónde está el asunto de la difamación? Sí, pero ¿quién es que determina qué es difamación y qué no es difamación? O sea, yo tengo una fuente, entonces el periodista no, porque una fuente me dijo, yo digo que Juancito Pérez Vidal tiene un prostíbulo de muchachitas menores de edad en Baní. Y después digo que mis fuentes se equivocaron. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es caminando en el filo de una navaja que estamos. Entonces, esto es sumamente peligroso. Porque yo estoy de acuerdo con el presidente y uno lo ha hablado con el presidente en más de una ocasión. Y una de las cosas que a él le preocupa, esto es una vieja preocupación de él, ahora hay una realidad política. Y por eso fíjense que él admite que no debería esto. Bueno, pero vuelvo a mi pregunta. ¿De qué manera? ¿En qué momento? Porque además esto tiene otra cosa que lo agrava terriblemente. Y es que hace 15 años, no más, le voy a decir cuándo, año 98, sí, 25 y 2, hace 26, 27 años, que fue cuando la primera vez que yo escribí eso de comunicación coprológica, existían periodistas o comunicadores dedicados al chantaje público reconocidos como tales. Ahora, eran la escoria y estaban allá lejos. Tú tenías que buscarlo. Y ven, ¿y dónde es que ella escribe? ¿Dónde es que ese señor habla? Era difícil. Ahora, ¿dónde se agrava esto? Es que el problema se agrava y es peor porque ya el pueblo dominicano, los lectores y los oyentes aman a la comunicación coprológica. Ve qué vaina. Entonces, cuando usted va a un programa decente de periodistas que no le van a decir que usted es ladrón, sino que le van a preguntar por qué usted en 48 meses declaró 3 millones de pesos en la declaración jurada y ahora acaba de comprar una villa de $600,000. O sea, yo no le digo, el periodista no está para decirle a nadie ladrón, está para hacerle la pregunta. Una villa en Cabrera. Sí, está para hacerle la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tema? Y es que los públicos, las audiencias, aman la difamación. Oigan este lío. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, que esos señores, y fíjense que digo señores, señoras, porque no puedo mencionar el nombre porque no hay una sentencia judicial contra esos señores. Cada quien tiene su difamador preferido. Ya son reconocidos por grandes empresas,
por el propio Estado. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero estar, primero por dos cosas. Primero porque si te coloco, ese mensaje mío va a ser difundido. Pero hay otra cosa importante. Si yo me pongo cariñoso contigo y te doy acceso a los canales que mi telefónica tiene, te invito a actividades importantísimas, se supone que ya estoy cubriéndome. Entonces ya tú a mí no me vas a difamar. Porque la verdad es lo menos importante. Estamos en la época de la posverdad, en el sentido de que antes tú decías algo, yo te exigía la prueba, y si tú no me dabas, no presentabas esa prueba, yo podría más o menos empatar o perder un poco. El problema es que en el mundo de la posverdad no es así. En el mundo de la posverdad, tú lanzas una calumnia y por más que se aclare, toda la gente que te adversa a ti, qué sé yo, porque tú ayudaste a sacar a su gobierno, a su partido del gobierno, por ejemplo. Todo lo que se diga, y pongo un ejemplo, ¿cuántos sometimientos hay aquí contra Roberto Fulcar? Yo no conozco el primero. O sea, ¿ustedes conocen a alguien que se haya presentado una evidencia? Bueno, pues a ese señor lo psiquiatrillaron. Porque bueno, porque el gran armador del triunfo del PRM fue ese señor de la rancha del cercado. Entonces cuando está al frente, yo creo un ruido y le tiro a matar. ¿Por qué? Porque amén de cualquier otra cosa, hay un rencor que hasta se comprende, no se justifica, pero se explica. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo lo vamos a hacer si el público ama la difamación? Y los centros de comunicación coprológica son cada vez más exitosos. ¿Y qué es lo que define la colocación publicitaria? Dos cosas. El prestigio de un medio. Sí, pero cuidado, el prestigio no basta. Es la audiencia. Si usted viene a un programa decentísimo, de una calidad periodística excelente, y lo ven 42,000 personas, y va a un templo de la comunicación coprológica y de entrada lo ven 500,000 de personas, y en los próximos 5 o 6 días posiblemente 2 millones, ¿qué usted quiere que haga esa empresa a la hora de repartir el pastel publicitario? La empresa, pero no la institución pública. O la institución pública. No. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos hablando de comunicación coprológica. Pero fíjate que yo no puedo mencionar el nombre, porque ¿dónde está la sentencia de un juez que determina que ese medio que tú y yo llamamos comunicación coprológica lo es, y que es difamador? Porque aquí hemos tenido hasta gente cercana con un nivel de virulencia difamatoria. Fíjate que no lo puedo mencionar. Así es. ¿Y quién es el que define que ese señor, que por cierto no son ignorantes y sí son periodistas, con un papelito que dice licenciado en comunicación social? Porque el problema de aquí no es de conocimiento, no es de ignorancia. Entonces, tú me dices, sí, pero ¿por qué el Estado le está colocando a ese medio? Sí, pero ¿quién ha dicho? ¿Quién es que determina si tú eres un difamador o no? ¿O es un juez? Entonces, que el rumor público, sí, bueno, pero lo del rumor público es muy relativo. Y lo vivimos nosotros con la actitud de cierto periodismo frente al gobierno del PLD, que sacaron al PLD del poder y se le olvidó el tema. Ya hasta ahí llegó. Bueno, Marcha Verde es el mejor ejemplo. Está cobrando. Entonces, lo que te quiere decir que ahí no era un asunto de el apostolado del periodismo o el apostolado de la sociedad civil apoyando las mejores causas nacionales. No me vendes esquimalito en el Polo Norte. Entonces, el problema en esto es qué vamos a hacer los dominicanos. Yo tengo una propuesta. Señor gobierno, enfrente a la ADP, enfrente a los grupos corruptos, enfrente a quien sea, y relance la educación dominicana. Porque esta generación nuestra y la anterior ya está perdida. Y en la sociedad actual el único pecado sin perdón es la pobreza.
Los controles sociales se perdieron. Y hace 40 años alguien le decía, ten cuidado conmigo, que yo soy de los Moronta de Dajabón. Para no mencionar mi familia. Ten cuidado. No sé, no, ten cuidado. No, Julián es hijo de don Julián Roa. Ve a San José de la Mata y pregunta. De Agapito. Ve a San José de la a la Mata de Farfán y Farfán. pregunta quién era don Agapito. ¿Era así la vaina? Que quizás ustedes eran de clase media baja, cuando eran hasta pobres. No, jodido. Eran jodidos. Ponle con Exacto. J. Sí, pero entonces tú saca pecho. Si ten cuidado conmigo. Claro. Tú y yo no somos iguales. Así es. Ve a las Matas del Farfán y pregunta que ese era el mundo de antes. Sigue siendo el mundo. No. Sí, hombre. Ya esto cambió. No, es una ya Cuba, las grandes la sociedad. audiencias, perdóname, las grandes audiencias No. aman la comunicación coprológica y solo un juez puede determinar que es en realidad comunicación coprológica. Entonces yo le pido al gobierno y a las élites nacionales un gran acuerdo para partir en dos a quien sea, sea el sindicato, sea una mafia de suplidores, sea lo que sea, y relanzar la educación. ¿Para qué? Para salvar a esa generación que viene subiendo. Ya nosotros estamos perdidos. Y que ser serio no salga tan caro, y que ser ladrón no valga la pena, parafraseando a Joaquín Sabina. Totalmente. Pero resulta que en esta sociedad sale demasiado caro este asunto. Entonces yo lo que le pido al gobierno y a las élites económicas, un gran plan y que se atrevan. Y ya, y si no, vamos a planificarnos para el próximo gobierno. O el caso de Luis, que se ve en el 28. ¿Para qué? Para salvar a esa generación. Educarlas en valores, porque decía John Dewey que educarse no es prepararse para la vida, es la vida misma. Que una escuela no es matemática y geografía lo que tiene que enseñar solamente. No, es formar el ciudadano en los valores que esa sociedad ha determinado que ha de tener ese ciudadano. Entonces, mi petición, ante todo lo dicho hasta ahora, yo pido que las élites económicas, los señores, también le pido a la embajada que se mete en todo y que controla todo, que nos ayude también la embajada y las fuerzas políticas y el santo gobierno, y hagamos. Yo lo siento por el PLD, que ahora le toca gobernar a la ADP y utilizarla de herramienta vulgar, herramienta política. Ahora le toca, para antes le tocó al PRM, cuidado que aquí no hay inocentes, ¿no? Ahora, en algún momento tenemos que hacer un stop y comenzar a salvar a esos muchachos que en 10, 15, 20 años serán los diputados, serán los senadores, los presidentes o los empresarios más exitosos.